Sí, quédate en casa, cuida tu salud y la de los demás. Sí, quédate en casa, pronto todo estará mucho mejor. ¿Qué tal, amigos? Volvemos a este rincón del melómano con este esfuerzo de La Cultura Nos Une en línea que la Secretaría de Cultura de Coahuila está llevando para todos ustedes a través de las diferentes plataformas que para tal efecto cuenta. En esta ocasión voy a recomendarles a ustedes y vamos a recordar una de las voces más importantes de este país de la música popular, una de las voces más queridas, una de las voces que hicieron época, que llenaron toda una época de música y que conformaron lo que llamamos la época de oro, tanto del cine como de la música, del bolero, de la canción romántica y de otros géneros que también estos cantantes, por la gran amplitud de posibilidades que tenían sus voces, abarcaron. No solamente cantaron boleros, cantaron valses, cantaron canciones de concierto. Que significaban además un escaparate para las voces. No cualquier cantante podía cantar ciertas canciones por la dificultad de estas. Y el cantante del que hoy vamos a hablar, pues era un extraordinario talento, una voz poderosa de la música popular. Y en esta ocasión quiero recomendarles a quienes no lo conocen y a quienes ya saben de él, pues que hurguen en el baúl de los recuerdos, saquen las grabaciones viejas que tengan por ahí, o mejor y más fácil, en todas las plataformas de música que existen en la internet está registrada y tienen en sus contenidos las grabaciones de este gran cantante, Genaro Salinas, a quien apodaban el tenor de la voz de oro. Es nuestra recomendación de esta ocasión en este rincón del melómano. Genaro Salinas Cardona era su segundo apellido. Nació en Tampico, Tamaulipas, acá muy cerca de nosotros, el 19 de septiembre de 1918, y fallece, según unas fuentes, otras fuentes dan otra fecha, el 28 de abril de 1957 en Caracas, Venezuela. Desde pequeño, Genaro Salinas demostró dotes excepcionales para el canto, por lo que a muy temprana edad también buscó hacerse de la instrucción musical que le permitiera aprovechar al máximo las potencialidades de su voz. Una voz grande, bella, bonita, poderosa. Complementaría su formación musical ya más adelante también lo vamos a comentar, con clases recibidas de parte del tenor italiano Tito Schipa. Yo siento que más que clases formales fueron una suerte de consejos, de tips, no pocos, no sencillos, que el maestro Schipa le dio, porque cuando se conocen, Genaro Salinas ya era un gran personaje del canto, de la música popular, del bolero, en toda América Latina. Y ellos se conocen en Buenos Aires, Argentina, en un tiempo en el que coinciden evidentemente, y ahí entablan relación, se hicieron amigos. Evidentemente Genaro era un cantante joven, el maestro Schipa era ya un maestro reverenciado de la ópera, y dado que eran asiduas sus presentaciones en el Teatro Colón de Buenos Aires, que es un teatro importante hasta la fecha de ópera, es que ahí coinciden y se conocen. Aunque según testimonios, al cumplir 20 años, Genaro Salinas ya era un tenor de condiciones extraordinarias. Y esto lo podemos constatar porque las crónicas hablan de que todos los que lo escuchaban, los vecinos, los amigos, en las tertulias donde se presentaba en su natal Tampico,
todo mundo lo animaba a que se fuera a la capital, a que probara suerte, a que estudiara, a que educara su voz, y esto nos hablaba de que a las primeras de cambio oían a un gran cantante. Su voz, según críticos y crónicas de su tiempo, y lo podemos constatar al escuchar las grabaciones que de muchas canciones hiciera, nos recuerdan a la voz de Beniamino Gigli, quien fue considerado a nivel mundial como uno de los tenores más importantes de los años 30 y 40. De hecho, Salinas fue considerado un tiempo, o en muchas ocasiones se le presentaba así como el Gigli del bolero. Tremendo compromiso, ¿verdad? Aunque hay que decirlo que se le ve más ligado, evidentemente, musicalmente a Tito Schipa, ya que su uso de la media voz, de los matices, de las modulaciones, de los diminuendos y de otros recursos vocales importantes lo acercan más a la musicalidad de este tenor italiano. Se puede decir entonces que tenía similitudes vocales con ambos cantantes, Gigli y Schipa, aunque su estilo interpretativo, por obvias razones, se acerca más a los de José Mujica, a los de Ortiz Tirado, que eran grandes cantantes y que también en algún momento hablaremos de ello, de la música popular en ese tiempo, y que fueron pues admirados por Genaro Salinas. No podríamos decir decididamente que fueron contemporáneos, Genaro era un poco más joven, pero pues seguían en activo cuando Genaro Salinas llega a irrumpir en la escena musical de México. Genaro Salinas poseía una extensión amplia que le permitía alcanzar notas graves con su voz, y también muy agudas como los do de pecho, que son como los favoritos, la nota favorita de los melómanos, de las grandes voces, de los seguidores de las grandes voces. Y en muchas grabaciones, cuando ustedes por ahí investiguen un poco y oigan algunas canciones, tal vez se encuentren con alguna grabación en donde Genaro Salinas con decisión y con solvencia hace el do de pecho, que no todos los cantantes lo pueden hacer. Yo me recuerdo de la grabación de la canción Novillero del maestro Agustín Lara. Ahí podemos ver el registro de esta nota. Dentro de sus características vocales, en Genaro Salinas resaltan su control de la emisión y el paso fácil de las notas graves a las agudas, sin alteraciones molestas. Esto, que parece muy sencillo al decir, es muy complicado de hacer. Estar cantando en una línea vocal media, una media voz, y subir a una voz agudísima, una nota aguda, sin raspar, sin sentir que el cantante pueda estar ahogándose o a punto de perder un diente. Es muy difícil poder hacerlo tersamente. Pasar de un nivel vocal al más agudo es muy complicado. Hacerlo tersamente, hacerlo como si fuera fácil hacerlo. Y bueno, pues esto evidentemente le daba una sobresaliente habilidad para conservar la línea de canto y al mismo tiempo utilizar de manera magistral una variedad muy importante de matices, de colores de voz. En ese sentido, la voz de Genaro Salinas tenía características que pocas veces se concentraban en un solo cantante: dulzura, excepcional belleza, timbre nítido, dorado, musicalidad y perfección técnica. Y todo esto proyectado con un sonido poderoso. Su voz era una voz que tenías que tener en cuenta, una voz que llamaba la atención. Lo oyes en las canciones y hagan el experimento y la gente volteaba a ver quién cantaba. ¿Quién es ese que canta así? ¿Quién es ese cantante que está haciendo eso con su voz? Por eso muchos lo consideraron la voz más hermosa de su generación. No lo digan a nadie, pero para mí también. Era, desde mi punto de vista, el cantante de su tipo, de su género, con la voz más importante, con un nivel de calidad más importante que muchos otros, con el debido respeto de los cantantes que fueron antes que él y que le precedieron. La década de los 30, no debemos olvidar, se caracterizó por el auge de la radio.
En 1939, Genaro Salinas, quien todavía vivía en su natal Tampico, decide finalmente probar suerte en el medio artístico de la Ciudad de México. Después de una audición, no tuvo problemas para presentarse en los programas que eran míticos, famosísimos y célebres del teatro lírico de la capital del país. Y debido a su gran aceptación en este teatro, formó parte casi de inmediato del elenco artístico de la XCW, la famosa América Latina desde México, donde se le bautizó como la Voz de Oro de México. No sabemos, no hay un registro fehaciente de quién lo bautizara. A veces era el propio don Emilio Azcárraga, a veces eran los locutores que por dar mayor rating, por darle más publicidad a tal o cual cantante, les ponían sobrenombres que siempre, normalmente, indistintamente, aludían a las capacidades artísticas, en este caso vocales, del artista, del personaje en cuestión. A Genaro Salinas le pusieron la Voz de Oro de México, que pronto se transformó, quedando para la posteridad como el tenor de la Voz de Oro. Semejante sobrenombre, semejante nombre artístico debió de causar mucha molestia, mucha envidia en muchos otros cantantes. Ya hablaremos de eso más adelante. En 1941, Genaro Salinas grabó sus primeras canciones para la RCA, que era una de las compañías más importantes de grabaciones. Entre esas canciones primeras que grabó Genaro Salinas hay una que se llama Tengo un amor, que es de la autoría de Gabriel Ruiz y la letra del maestro Ricardo López Méndez, el famoso Bati, y otras muchas que inmediatamente calaron en el gusto del público. Recordemos que en la primera mitad del siglo XX, el auge del bolero mexicano y de otros países, que no eran iguales, había diferencias, aunque fuera el mismo ritmo y el mismo género, y todo esto propició el florecimiento de grandes cantantes que hicieron una extraordinaria carrera en México. Todavía hoy, para un artista latinoamericano, es imprescindible triunfar en México. Hay sus excepciones, pero la mayoría tiene que venir a triunfar a México. Y así, en este sentido, muchos cantantes hicieron carrera en ese tiempo. Las canciones españolas y de concierto, muy de moda en esos años, hicieron famosos a artistas como el doctor Alfonso Ortiz Tirado, Nicolás Urselay, Néstor Mesta Chaires, Juan Arbizu, el tenor de la voz de Seda, José Mojica, Pedro Vargas y Salvador García, un coahuilense. Salvador García fue un cantante, un tenor, también cantante de boleros, originario de San Pedro de las Colonias, aquí de Coahuila. Ya hablaremos de Salvador García en algún momento. Entre otros muchos artistas que se consagraron en la época. Genaro Salinas también abordó estos géneros con un estilo muy personal, una voz que identificabas inmediatamente. En esa época grabó de la inspiración, de la autoría del maestro Agustín Lara, temas como Silverio, Cuerdas de mi guitarra, Flor de Sevilla, Granada, Valencia, Novillero, entre otros, que es lo que los melómanos conocemos como la suite española del maestro Agustín Lara. Todo este conjunto de canciones inspiradas por España. Muchas veces yo oía la consigna, el decreto, la anécdota de que el maestro Agustín Lara era tan grande que sin conocer España le escribió tantas canciones. Muchas veces era más publicidad que otra cosa. Pero sí, el maestro Lara es una figura muy querida y muy reconocida y muy admirada en España por tantas y tantas canciones que le escribió a ese país, Granada por todos ellos. En este entorno, Genaro Salinas siguió su curso normal hacia el bolero y hacia la canción romántica, donde destacó brillantemente gracias a las excepcionales características de su voz.
el éxito que Genaro Salinas logró en México no dejó de despertar intrigas y envidias entre sus colegas, quienes se rehusaban a compartir con él los escenarios. Tuvo muchos problemas, está registrado, hay muchas anécdotas al respecto. Desde que yo empecé a coleccionar música y conocí la voz de Genaro Salinas, que fue cuando yo era muy joven, yo oía de los mayores que siempre le tuvieron, grandes cantantes, que no tiene caso aquí mencionar, le tuvieron mucha envidia y lo bloqueaban y movían sus influencias y movían a sus amigos para no dejar que la carrera de Genaro Salinas, sus grabaciones, pues aumentaran. Entonces sí tuvo complicaciones en ese sentido. Pero con todo y esto, Genaro Salinas grabó para la compañía disquera Peerless, también aparte de la RCA, que eran las más importantes en ese tiempo, o de las más importantes, grandes melodías como Ausencia, Adiós para siempre, Un gran amor, de Gonzalo Curiel, Cosas del ayer, de Chucho Rodríguez, Tuya soy, de María Alma, y Un secreto del inolvidable Abel Domínguez. En esas canciones se puede apreciar a un Genaro Salinas versátil, abordando con relativa facilidad otros géneros tales como la danza mexicana y el vals. En 1952 realizó una serie de grabaciones para la RCA, algunas basadas en temas del folclore chileno y paraguayo, sudamericano pues, que había conocido durante su estancia en Argentina y que interpretaba admirablemente. Todos los grandes cantantes mexicanos, Pedro Vargas, hay una anécdota excepcional de él, iban a hacer sus presentaciones, a cantar su repertorio a los escenarios de América del Sur, pero luego traían canciones, y esta especie de intercambio musical fue muy generoso y muy bondadoso, porque pudimos conocer grandes y bellas melodías que eran oriundas de esa región del continente acá en nuestro país, y que fueron muy queridas por el público también. De esas canciones que de América del Sur trajo Genaro Salinas, podemos recordar Jugando, de Lupe Cortés, Soy marinero, de Bogan y da Costa, una canción bellísima que les recomiendo que escuchen, que se llama Camino a Agreste. Recuerden este nombre, Camino a Agreste. Y bueno, en ese disco, que fue un conjunto de grandes canciones, también integró A la orilla de un palmar, del maestro Manuel M. Ponce, que es una canción mexicana, y que desde mi punto de vista, y en mi humilde opinión, es la mejor versión de esta bellísima canción del maestro Manuel M. Ponce. Escúchenla, A la orilla de un palmar. Quizás no la ubiquen por el nombre muchos, pero búsquenla en la red. A la orilla de un palmar, con Genaro Salinas, y deleítense con esa extraordinaria versión que de esta canción hace el maestro Genaro Salinas. La canción es bellísima, muchos cantantes la han interpretado, pero esta grabación, esta interpretación de A la orilla de un palmar, que casualmente se oye en el fondo, creo que no tiene competencia. Pero bueno, seguimos adelante. En ese tiempo y en ese set de canciones, de grabaciones que hizo, también grabó Mi noche sin ti, de Ortiz y Márquez, Mi dicha lejana, de Ayala Báez, Vanidad, una canción bien bonita que luego después, muchos años después, grabara Tania Libertad. Escúchenla, qué bella canción, Vanidad. Y también Paso a Paso y la número 100 de Sabre Marroquín y Ernesto Cortázar. Y también Como agua del río, otra muy bella melodía, que es de los compositores Carlos Bárbara y Montiel. En una gira por Cuba, Genaro Salinas conoció también a la cantante de tangos de origen chileno Malena de Toledo. Fue un amor a primera vista que culminó en matrimonio.
Regresando un poco en el tiempo, en 1946, Genaro Salinas viajó a Buenos Aires, donde tuvo la ocasión de cantar con grandes orquestas y alcanzando la aceptación del público y la crítica. Tenía más presencia en América del Sur que aquí en México. Aquí en México tuvo muchos inconvenientes. Las intrigas de las que ya hablábamos, de todo el gremio, de otros colegas, pero también tuvo como complicaciones. No sé si no tuvo un buen representante, un buen manejador, o de plano no interesó a mucha gente. Entonces él recurría a sus giras en América del Sur. En Buenos Aires cantó muchas veces para la radio El Mundo, una estación de radio que no sé si podríamos comparar con la XW, pero que era muy importante y de gran penetración en ese tiempo en el que el radio era el medio de difusión, el medio masivo de comunicación más importante. Pero después de sus presentaciones en El Mundo, que se hicieron cada vez más frecuentes, y a la buena acogida que el público de ese lugar, de esa ciudad y de esa región del continente le dispensaba, Genaro Salinas se sintió tan cómodo allá que decidió quedarse a vivir un tiempo allá, y es cuando conoce al maestro Tito Esquipa, que cantaba en el Colón, y que por intercesión de algún amigo lo conoce y le da algunas clases de canto. No hay registro de qué tan profundas fueron estas clases, de qué tan intensivas fueron estas clases, de cuánto duraron estas clases, pero evidentemente que le sirvieron mucho a Genaro Salinas, que se impuso en el gusto del público argentino por encima de grandes y extraordinarios boleristas de ese país. Su figura fue un ícono en Buenos Aires, en Argentina y en toda la región esta de América del Sur. Malena, como dato curioso, la esposa de Genaro Salinas, es la misma que le diera el nombre al popular tango de Homero Manzi, que se llama Malena. Ese tango se llama Malena por honor a la esposa que fue de Genaro Salinas. Ellos dos, Genaro y Malena, tuvieron una relación muy estable hasta que la vida la trunca cuando, actuando justamente en El Mundo, Genaro conoció a la actriz de teatro Zoe Ducos, cantando ahí en esa estación, El Mundo. Se conocen y inmediatamente entablan una relación sentimental. Esta pasión lo llevaría fatalmente a encontrar la muerte, una muerte muy, muy, muy lamentable, muy triste, que ya hablaremos de ello. Sucede que en la dictadura del general Pérez Jiménez y después de romper con Salinas, esta mujer, Zoe Ducos, emigró a Venezuela, donde actuó en el teatro y en la televisión de Caracas. Una vez ahí, la actriz conoció y se casó con uno de los directores de la entonces terrorífica y tristemente célebre policía del régimen de la dictadura de Pérez Jiménez, y cuyo nombre está registrado y se rescata, Miguel Silvio Sanz. Pero volviendo a México, donde se queda Genaro Salinas, él ya había adquirido renombre internacional y se convertía al mismo tiempo en objeto de intrigas y de maquinaciones por parte del gremio artístico. Por entonces, estos grupos, este gremio de los artistas, pues estaba muy bien establecido. Empezaba todo este movimiento sindicalista de las huestes artísticas, y pues todos estaban defendiendo intereses y peleando derechos, y sobre todo pues, los económicos, los relacionados con la producción, y el negocio de la música pues llegó a generar muchas riquezas y por ende pues, muchos intereses que a toda costa tenían que ser defendidos, ¿verdad? En este entorno de pocas oportunidades de trabajo, Genaro
se ve empujado a salir nuevamente, por enésima ocasión, a buscar trabajo con sus giras, con sus presentaciones en otras partes, en otros países. Pero lamentablemente escoge como destino, de nueva cuenta, Venezuela, el lugar donde vivía esta mujer, Zoe Ducos, quien ya estaba casada, y ya sabemos con quién, con un jefe de la policía del régimen dictatorial. Esa decisión le costó la vida. Según relatos, Genaro Salinas viaja a Venezuela, y en esta, que fue su última vez, estaba muy venido a menos. Cantó en lugares de segunda categoría, lo que quería era subsistir, costearse su estancia en Venezuela, y eso lo obligaba a tomar cualquier contrato aunque no fuera ventajoso para él. Se embriagaba con frecuencia y, según testimonios, trató de acercarse de nuevo a esta señora Zoe Ducos. Evidentemente, es difícil pensar que esto no le gustó al marido. Y en la madrugada del 28 de abril del 57 fue encontrado agonizante debajo de un puente en la ciudad de Caracas, con traumatismos graves que lo hicieron fallecer ese día. Según trascendió, la noche anterior varios esbirros de la Seguridad Nacional lo esperaron en lo alto de un puente por donde debía pasar caminando Genaro Salinas para llegar a su alojamiento. Una vez que lo interceptan, lo golpean, lo tiran de lo alto del puente y le pasan un coche por encima. Su amigo Daniel Santos, a quien le avisaron del grave incidente, llegó al lugar de los hechos, se acercó. Hay fuentes que dicen que lo encuentra aún con vida, hay otras que dicen que no, ya estaba fallecido. Se acercó al cuerpo de Genaro Salinas para colocarle cuidadosamente su saco a manera de almohada debajo de su cabeza y despedirlo con un beso y una lágrima. Aquel noble gesto de Daniel Santos develó el gran cariño que le tenía a Genaro Salinas. A la hora de su muerte, Salinas apenas tenía 39 años y su estado financiero era precario. Afortunadamente, otro amigo, otro de sus colegas, Alfredo Sadel, gran gloria de la música popular venezolana, Alfredo Sadel, se hizo cargo de los gastos de sus funerales y del traslado de sus restos a Argentina, pues su esposa Malena de Toledo y otras personas vinieron desde Argentina para llevarse los restos que hoy reposan en Buenos Aires, en el Panteón de los Artistas. Esta es la vida a grandes rasgos, a muy grandes rasgos. Aparte hay poca información, pocas noticias de la vida de Genaro Salinas. Lo que sí está bien documentado es su voz. A grandes rasgos esta es su vida, la forma en cómo murió, pero que nos dejó afortunadamente bien registrada su voz. Y en esta emisión de El Rincón del Melómano los invito a que se acerquen a la voz de Genaro Salinas, descubran a este gran cantante. Insisto, los que ya lo conocen, vuélvanlo a disfrutar. Es muy recomendable escuchar sus canciones, una gran voz, bellísima voz. Y los que no lo conocen, por curiosidad, si ustedes quieren, tecleen en la internet Genaro Salinas, alguna canción de él. Les prometo que les va a gustar. Busquen sus canciones que grabó para la RCA. Son grabaciones de muy altísima calidad a pesar de tanto tiempo ya transcurrido. En el 57 él fallece y las grabaciones que podemos escuchar, por ahí escuchamos en los fondos, pues tienen una calidad muy, muy, muy excelente. Disfrútenlo, véanlo. Y si ustedes nos lo permiten, en la próxima semana nos volveremos a ver para otra recomendación de otro género, de otro artista. Y por lo pronto sigamos atendiendo las recomendaciones de las autoridades para quedarnos en casa
y que ojalá y que pronto pase esta contingencia y podamos de nuevo vernos en persona, abrazarnos, trabajar, convivir y seguir con nuestras vidas en la medida de lo posible. Es mi mejor deseo y por lo pronto disfruten de la voz de Genaro Salinas, el tenor de la voz de oro. Hasta la próxima, amigos.